Buen día, alumnos del IMPO. Estamos iniciando cuatrimestre debido a los sismos de los últimos días en nuestro país. Estamos trabajando de esta manera para cumplir con las actividades y para que trabajemos de manera conjunta ustedes y nosotros. Es importante que revisen este material para que iniciemos nuestra labor académica. Bien. Mi nombre es maestro Mario Ortega Vélez. La materia que vamos a trabajar en este momento es investigación cuantitativa y cualitativa de la licenciatura en trabajo social. Bien, vamos a iniciar. El objetivo de la asignatura es: el alumno distinguirá la metodología e instrumentos de análisis utilizados para el diseño y elaboración de proyectos de investigación de tipo cuantitativo o cualitativo, analizando sus ventajas y riesgos con la finalidad de seleccionar la metodología más adecuada para cada proyecto. El objetivo de la materia es que ustedes que entiendan el paradigma cualitativo, cuantitativo, de qué elementos se compone, cómo procede la investigación, qué elementos contiene para la elaboración de proyectos de investigación. Esta materia, como las demás, es importante, puesto que esta materia nos va a ayudar a construir nuestro proyecto de investigación para graduarnos. Vamos a conocer los paradigmas importantes de la investigación con las características y metodología de cada uno de ellos. Bien, para esta materia vamos a utilizar partes de dos textos. El primero de ellos se llama Observar, escuchar y comprender sobre la tradición cualitativa en la investigación social. La coordinadora de este libro es María Luisa Tarrés. La edición es Porrúa, Colegio de México, Flaxo. Se los voy a mostrar. Ese es el primer texto que vamos a utilizar. El otro texto se llama Metodología de la Investigación. El autor es Carlos Muñoz Rocha, editorial Oxford. También se los voy a mostrar. Espero que se pueda observar de manera clara los textos. Bien, tratemos de conseguirlos. Es importante que tengamos los textos para empezar a trabajar la materia. Bien, ¿cómo vamos a evaluar esta materia? Son 3 criterios de evaluación. El primero es el diseño de un proyecto de investigación. Eso lo vamos a detallar ya de manera presencial. Eso sí requiere una explicación más profunda, más amplia, para saber que sepamos cómo lo vamos a elaborar. La fecha de entrega es la penúltima clase. Tengo entendido que hay un nuevo calendario, entonces se los daré cuando nos veamos, y ya la clase penúltima de nuestro curso vamos a entregar ese plan de investigación. El criterio 2 son las tareas, en que consisten mapas conceptuales o cuadros sinópticos de las lecturas que vayamos a realizar o que estemos realizando. Se van a entregar en el cuaderno, yo las reviso, las registro, y de esa manera cumplimos con el criterio 2 de la evaluación. El criterio 3 es un examen escrito entre 15 y 20 preguntas, opción múltiple. La fecha de ese examen escrito es la última clase, como comentábamos. La fecha se las doy la día que nos veamos en la clase. ¿Sí? Adelanto un poco la tarea para la clase siguiente. Espero que ya nos veamos. Es leer y elaborar mapa conceptual o cuadro sinóptico de la siguiente lectura. La lectura se llama Lo cualitativo como tradición, del libro de María Luisa Tarrés.
Se los voy a mostrar otra vez. Repito, la lectura se llama Lo cualitativo como tradición, del libro de María Luisa Tarrés. Les pido por favor que lean ese capítulo. Vamos a reflexionarlo en la clase y hagan un mapa conceptual para la próxima, ¿sí? Bien, ya tenemos el objetivo, el nombre de la materia, la bibliografía, que es importante. También es importante la manera en que vamos a evaluar nuestro curso. ¿Qué más? Bien, pues vamos a empezar, vamos a introducir a la materia. Como su nombre lo indica, la materia es investigación. ¿Qué es? Creo que la pregunta importante en este tipo de cursos es saber qué es la investigación o preguntarnos qué es la investigación. Bueno, esta es vista desde muchos puntos de vista. La investigación es un proceso científico, es un proceso mental que tiene como objetivo producir conocimiento de manera general. Repito, investigar es un proceso mental que tiene el objetivo de producir conocimiento. Y bueno, ¿qué es el conocimiento? Pues son estas representaciones abstractas que el ser humano tiene en su pensamiento, en su cabeza, o en la cabeza, mejor dicho, en la cabeza. Estas representaciones abstractas provienen del exterior, dirían los empiristas. Hay algunas posturas importantes en cuanto al conocimiento. Mencionamos el empirismo. El empirismo de John Locke, entre otros pensadores, nos dice que el conocimiento deriva de la experiencia. ¿Y qué es la experiencia? Bueno, la experiencia pues es la relación y el contacto que tenemos con la realidad. Esa es la experiencia en términos generales. Entonces, la experiencia es llevar a cabo acciones en el mundo, y esas acciones se traducen en conocimiento a través de un proceso de razonamiento. Bien, entonces esa es una postura de otras que vamos a comentar en la clase. Entonces, repito, entendemos el conocimiento como ese cúmulo de representaciones que el ser humano tiene en el pensamiento, en la memoria, en la cabeza, en la mente. Otra postura desde el conocimiento, la epistemología nos diría que el conocimiento es una relación que el sujeto establece con el objeto. La relación que establecemos como seres humanos con el objeto es la que produce el conocimiento. Es importante definir, entender qué es el sujeto. Bueno, el sujeto es el ser humano. El sujeto es aquel ser que piensa, que razona, que investiga. Aristóteles inicia la metafísica más o menos así, diciendo: el ser humano tiene el deseo y necesidad por naturaleza de conocer. Es decir, el sujeto es aquel que conoce. El sujeto es aquel que tiene en su haber un razonamiento. El razonamiento es lo que lo distingue de los demás seres del mundo. Entonces, el sujeto somos las personas que contamos con un razonamiento y que tenemos, y Aristóteles, repito, el deseo y necesidad de conocer. La relación que establecemos con los objetos es de conocimiento, es de conceptos, es de conocimiento y de conceptos. Bien, en las clases vamos a ampliar esa información. ¿Qué es el objeto? Bueno, pues el objeto se define de muchas maneras también, es compleja su definición, pero de manera general entendemos como objeto aquello que no tiene conciencia. Aquello que no tiene conciencia es el objeto o la materia de alguna manera, pero en el objeto existen muchas características que debemos, al menos en este momento, mencionarlas. El objeto es todo lo que está fuera del sujeto, ¿sí? El objeto es el mundo que nos rodea. Ese es el objeto. Hay objetos físicos como una mesa, como un marcador, como un libro,
como un árbol, son objetos físicos. También hay objetos no materiales, como la cultura, como la conciencia, como el pensamiento, como el alma. Estos también son objetos. Hay objetos más complejos, como los números, como Dios, como la muerte, como los valores, como la belleza, como la justicia. En ese sentido, esas representaciones de los seres humanos también son objetos, están fuera de nosotros. El ser humano tiene una característica muy importante en esta relación. El ser humano puede ser sujeto y objeto a la vez. El humano, el ser humano o las personas somos sujeto y objeto. Es decir, por ejemplo, el ser humano es el objeto de estudio de la medicina a un nivel biológico, a un nivel de salud, a un nivel orgánico, a un nivel de funcionamiento orgánico. También el ser humano es objeto de la política, por ejemplo, en la manera de gobernar, en la manera de administrar el poder, en la manera de entender la justicia, en la manera de obedecer a una autoridad. El ser humano también es objeto de la psicología, al estudiar y analizar sus manifestaciones emocionales, sociales, a nivel personal, a nivel social. En ese sentido, también el ser humano es un objeto, ¿sí? Es un objeto. Entonces entendamos el objeto como aquel constructo que está generalmente fuera del ser humano y con el cual establecemos una relación. La relación sujeto-objeto produce conocimiento. En medio de esta relación existe el razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? De manera general, pues el razonamiento es la capacidad que los seres humanos tenemos para ponernos en contacto con el mundo externo y con nosotros mismos. Es más complejo esto, en las siguientes clases lo comentamos, pero el razonamiento vendría siendo ese medio natural, aquella capacidad que tenemos los seres humanos para ponernos, repito, en relación con el mundo que nos rodea y entre nosotros mismos. Bien, el conocimiento es una necesidad del ser humano. El ser humano, desde que se sabe ser humano, tiene la necesidad de conocer. El conocimiento científico tiene una particularidad. El conocimiento científico sí deriva de un método, de una lógica, de un proceso, de un procedimiento lógico, ordenado, cronológico generalmente, y que deriva de unos pasos rigurosamente establecidos por la ciencia. Eso ya vendría siendo el conocimiento científico, ¿sí? Bien, eso en cuanto al conocimiento. Esa es la postura epistemológica en cuanto al conocimiento. Comento nuevamente la idea de John Locke. John Locke, en un libro que se llama Ensayo sobre el entendimiento humano, nos dice que el ser humano nace con su pensamiento como una pizarra en blanco. Esta pizarra en blanco se provee de conocimientos a partir de la experiencia. La experiencia es la que dota al ser humano de conocimientos. Después hay una contradicción con un filósofo alemán, Kant. Kant nos dice en la crítica de la razón pura, si bien todo el conocimiento se deriva de la experiencia, no todo se justifica en ella. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, que hay ciertos tipos de conocimiento que no derivan propiamente de la experiencia. Uno de los tipos de conocimiento, según Kant, que no derivan de la experiencia, es el concepto, por ejemplo, de infinito. El ser humano no puede experimentar el concepto infinito en tanto que el ser humano es finito, es decir, tiene principio y fin. Esas son posturas epistemológicas en cuanto al conocimiento. Es importante que lo mencionemos, puesto que no es la
materia trata sobre el conocimiento que produce un cierto método, ¿sí? Bien, existen tres paradigmas en la investigación. Uno es el cuantitativo, el otro es el cualitativo y el otro es el mixto. El mixto es el uso de ambas posiciones, cuantitativa y cualitativa. Vamos a mencionar de manera general el paradigma cuantitativo. Bien, en primer lugar, el paradigma cuantitativo del conocimiento parte del positivismo. ¿Qué es el positivismo a grandes rasgos? Es una doctrina filosófica que nos dice, entre otras cosas, que el único conocimiento verdadero es el que es producido por la ciencia. ¿Sí? El conocimiento científico lo produce la ciencia y es el único verdadero. Este paradigma inicia debemos pensar con Comte, entre otros pensadores, y nos dice Comte que el conocimiento es aquella visión de la naturaleza. El conocimiento para Comte y para el positivismo es aquel derivado de metodologías naturalistas. Entonces, ese paradigma de conocimiento cuantitativo tiene mucha relación con el positivismo. Bien, el conocimiento cuantitativo, comentamos, es objetivo, utiliza los números para representar la realidad, utiliza los números como resultado de la interacción de los individuos, es decir, lleva a la explicación de los fenómenos sociales basado en los números, ¿sí? Las magnitudes numéricas ayudan a hacer análisis estadísticos sobre comportamientos de los seres humanos a nivel social. Generalmente lo que nos ocupa en el trabajo social pues es el análisis de los comportamientos sociales. Entonces el estudio cuantitativo utiliza los números para explicar este tipo de comportamiento a nivel social. Los datos que utiliza el investigador cuantitativo generalmente los obtiene de análisis estadísticos. La estadística es una herramienta muy importante para el investigador cuantitativo, puesto que le provee de todo el material que él requiere para llevar a cabo sus análisis. La investigación cuantitativa es descriptiva. Los números representan, dijimos, realidades, y generalmente en las áreas sociales los estudios de investigación cuantitativa son poblacionales, es decir, analizan el comportamiento poblacional derivado de hechos numéricos, ¿sí? Bien, mencionemos un ejemplo en este momento. Me viene a la mente. Si vamos a realizar una investigación sobre embarazo en mujeres adolescentes de corte cuantitativo, bueno, ¿qué nos diría? ¿Cómo lo haríamos? En primer lugar, estableceríamos una muestra. El conocimiento cuantitativo trabaja con muestras. ¿Qué es una muestra? Una muestra es una representación del total de la población que estamos estudiando. Vamos a analizar el comportamiento de las mujeres embarazadas. ¿Cómo lo analizaríamos? Por ejemplo, podemos analizar cuántas mujeres embarazadas existen del año 2015, cuántas el pasado y cuántas presentan en este momento. Esos datos los podemos graficar, los podemos llevar a análisis estadísticos, y esos análisis estadísticos nos proporcionan conocimiento sobre el comportamiento de estas mujeres adolescentes. Por ejemplo, podemos decir en el 2015 hubo en cierta colonia de la Ciudad de México 2.000 mujeres adolescentes embarazadas, 2016 hubo 1.500 y este año hay 1.000. Eso nos dice un comportamiento. Esos números que comentamos nos proveen de información para describir el comportamiento poblacional.
¿sí? Es un comportamiento cuantitativo. Las causas y consecuencias de estos embarazos serían analizados de manera numérica, ¿sí? El análisis cuantitativo también es proyectivo, es decir, podemos establecer alguna inferencia si las mujeres adolescentes embarazadas del 2015, la fecha, va en descendencia. Podemos decir con cierta seguridad que el próximo año va a haber menos mujeres embarazadas. Podemos de alguna manera predecir, ningún tipo de investigación en ese sentido logra predecir lo que va a ocurrir, pero sí podemos describir o hacer una hipótesis sobre el comportamiento para el próximo año. Si tenemos 3 años con cantidades descendentes, el cuarto año seguramente va a descender la cantidad. Si este comportamiento, las mujeres embarazadas, es explicado por medio de los números, ¿sí? Bien, entre otro tipo de características también se encuentra este tipo de investigación. Es más amplio. En la clase lo vamos a comentar con más detalle. Bien, por el lado de la investigación cualitativa, este conocimiento cualitativo es totalmente diferente al anterior. El conocimiento cualitativo es subjetivo. El conocimiento cualitativo no es proyectivo. El conocimiento cualitativo no es estadístico. El conocimiento cualitativo es totalmente, por así decirlo, contrario al anterior. El conocimiento cualitativo generalmente se desarrolla con base en la observación de la vida de las personas. El investigador cualitativo se sirve de la observación para conocer lo que hacen las personas en su vida cotidiana. Es importante que el investigador cualitativo conozca lo que ocurre en la vida personal de las personas. Otra característica de la investigación cualitativa es que considera el discurso de las personas investigadas. ¿Qué es el discurso? Bueno, el discurso es lo que las personas dicen, lo que las personas piensan sobre las representaciones que tienen sobre su vida cotidiana. Por lo tanto, es subjetivo. Comentamos en el cuantitativo que es importante tener una muestra poblacional. En la investigación cualitativa no es necesario tener esta muestra. El investigador cualitativo se puede acercar a un solo caso y tiene validez científica siempre y cuando sea de corte cualitativo. ¿Por qué? Si investigamos a una sola persona de manera cualitativa, si nos introducimos en sus pensamientos, en sus emociones, en lo que desea, lo que quiere, lo que no quiere, lo que le gusta, lo que ha vivido, en ese pensamiento de una sola persona es posible encontrar estructuras sociales, ¿sí? Una sola persona, o nosotros como personas, condensamos estructuras sociales más amplias, más complejas. En nosotros mismos se encuentra la sociedad. Es decir, en nosotros mismos ya a través de la educación, a través de nuestra historia de vida, de nuestra biografía de vida, hemos interiorizado estructuras sociales que son desde fuera. Esas estructuras sociales nos llevan a nos producen emociones, sentimientos, pensamientos que nos dictan la manera en que actuamos en la sociedad. Por eso es importante y válido científicamente hablando la investigación cualitativa. Porque, repito, en una sola persona es posible encontrar el conocimiento de la sociedad, cultural, religioso, económico, político, familiar, de otro tipo de estructuras sociales que a lo largo de nuestra vida hemos interiorizado. Bien.
Eh, Al contrario de la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa, este enfoque es inductivo. Sí, es inductivo, no es deductivo. Esa es una diferencia importante entre ambos paradigmas. Existen muchos y variados métodos para la investigación cualitativa. Uno de ellos, una metodología profunda, compleja, filosófico-sociológica, que utilizan los investigadores de este corte es la fenomenología. ¿Qué es esto? Bueno, la fenomenología, a grandes rasgos, es el estudio de la manera en que las personas entienden, representan y dan significado a su vida cotidiana. ¿Sí? El método fenomenológico recupera la parte interna de las personas, todos los símbolos y significados que el ser humano, las personas tienen sobre su vida diaria, sobre su vida cotidiana, cómo entienden la realidad, cómo la interiorizan, cómo la interpretan y cómo actúan en ella. ¿Sí? Ese es un método complejo, vamos a comentarlo más a fondo en las clases. Otra metodología de este corte es la entrevista en profundidad. Bueno, ¿qué es la entrevista? Bueno, la entrevista es una interacción, es la interacción cara a cara que establece el sujeto investigado con el investigador, eh, con el fin de conocer lo que ocurre de cierto aspecto de la vida, las personas, pero a nivel profundo, a un nivel personal. Es importante contar en ambos paradigmas, cuantitativo y cualitativo, con un tema de investigación, un objeto de investigación. El objeto de investigación siempre es necesario para llevar a cabo la investigación, no importa de qué corte sea. Siempre es importante tener un objeto de investigación. Otra metodología es la observación participante. De manera general, ¿en qué consiste? Bueno, el observador se sitúa eh, fuera de la comunidad que va a analizar para observar, valga la redundancia, cómo ocurren los fenómenos sociales, de qué se componen, cómo se manifiestan las personas, cómo construyen su vida cotidiana, de qué manera interactúan, cómo se relacionan unos con otros. Esa observación se llama exógena, es decir, desde fuera. Hay otro tipo de observación participante que es la endógena. ¿A qué se refiere la observación endógena? Bueno, el observador endógeno es aquel que forma parte de la comunidad, es aquel que se interna en la comunidad, vive con ellos, come con ellos, va a misa con las personas, vive en su comunidad, eh, interactúa con ellos de manera cotidiana, su vida la establece con ellos durante un tiempo determinado y las conclusiones, los resultados que tiene de esta investigación son absolutamente cualitativos, es decir, son las cualidades de las personas, recupera la cualidad de las personas en cuanto a su vida cotidiana. ¿Sí? Otra metodología de este corte es la biografía de vida. ¿Qué es la biografía de vida? Bueno, pues todos nosotros tenemos una biografía de vida, tenemos una familia con la que hemos vivido, tenemos en nuestro pensamiento representaciones, símbolos, significados que se han ido construyendo a lo largo de nuestra vida. Y nosotros condensamos información que el investigador cualitativo va a recuperar sobre un tema. Sí, la biografía de vida es el relato escrito u oral de los hechos de nuestra vida, significativos, pero también no significativos. En lo cualitativo, en muchas ocasiones, lo que las personas consideramos
como no significativo, para él es muy importante. ¿Por qué? Porque da respuestas a lo que está buscando, da respuestas a lo que él está queriendo encontrar en nuestra vida, el significado de nuestra vida. Así como existen esos métodos, también existen en lo cuantitativo. La diferencia es en que de alguna manera los métodos cuantitativos son más precisos, son objetivos, son eh, al ser objetivos el tratamiento es diferente. La situación que se presenta con los datos cualitativos es que existe una representación de las personas de nuestra vida. Eso es lo que complejiza el tipo de investigación cualitativa. El investigador tiene que enfrentarse a la manera de pensar de las personas, lo que no ocurre en el enfoque cuantitativo. En el enfoque cualitativo los significados son importantes, ¿sí? Estos dos paradigmas se nutren del pensamiento de algunos filósofos, sociólogos. Vamos a comentarlo de manera general. El paradigma cualitativo no inicia, pero sí toma la postura hermenéutico-fenomenológica de Max Weber. ¿Qué hace Max Weber? Max Weber es un sociólogo alemán del siglo pasado. Max Weber entiende la sociología, la ciencia social. El trabajo social es una ciencia social, es una disciplina social, como aquella que se encarga de investigar la acción social. ¿Qué es la acción social? Bueno, la acción social para Max Weber es toda aquella acción subjetiva. Es una acción subjetiva que se dirige hacia los demás. Los otros toman esta acción subjetiva en su interior, la toman, la procesan, la interpretan y con base en ella actúan. Es decir, hay un uso, por así decirlo, personal de la información en la investigación cualitativa. Esa información proviene de la sociedad, proviene de los demás, proviene de las demás acciones sociales subjetivas. ¿Qué es lo subjetivo? Tiene muchas definiciones lo subjetivo, grandes rasgos. Lo subjetivo es aquello que yo construyo, que tiene significado para mí, que es importante para mí y que tiene que ver con mi interioridad, ¿sí? Hay otras posturas más amplias, más como Michel Foucault, por ejemplo, menciona en sus textos subjetividad, lo vamos a comentar en clase, pero de manera general lo subjetivo es lo que las personas para sí entienden y significan las cosas. El paradigma cuantitativo es anterior al cualitativo, de alguna manera. Hay también, igual que en cualitativo, pensadores que nos hablan sobre el cuantitativo. Uno de ellos, de los iniciadores, es Augusto Comte. Comte es un analítico de la Revolución Francesa, filósofo, sociólogo, físico, biólogo francés. Augusto Comte pues, es uno de los representantes del positivismo en la educación. Lo que se dice es que la investigación cuantitativa es positivista al ser objetiva. Hay un seguidor, un sociólogo, filósofo que continúa con esta escuela, también francés, Emilio Durkheim. Vamos a comentarlo en clase. Durkheim precisamente tiene una obra que se llama Las reglas del método sociológico, lo edita el Fondo de Cultura Económica. En ese sentido, el análisis sociológico de Emilio Durkheim es cuantitativo, es positivista. Durkheim nos habla sobre unos hechos sociales. ¿Qué son los hechos sociales para Durkheim? Bueno, los hechos sociales, dice Durkheim en esta obra, son formas de pensar, sentir y actuar externas al individuo que tienen un poder de coerción. Vamos a explicar esto de manera breve.
Formas de pensar, sentir y actuar externas al individuo. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a que las personas vivimos en una sociedad que está estructurada, que está hecha, y la forma que yo tengo de pensar, sentir y actuar es impuesta desde fuera. En ese sentido es cuantitativo, es positivista, al decir que las formas de pensar, sentir y actuar son puestas desde fuera. Nos dice que el ser humano es un mero receptor de lo que existe afuera de él. El ser humano las entiende, las interpreta, pero no las analiza de alguna manera, no las subjetiva. Es decir, las únicamente el ser humano las interioriza y con base en ella actúa. Tienen un poder de coerción. ¿A qué se refiere? Diría Durkheim a que estamos obligados a actuar de la manera en que la sociedad nos impone. Un ejemplo muy común vendría siendo la moneda. Nosotros no podemos usar en este país cualquier moneda que no sea el peso mexicano. Estamos obligados a usar el peso mexicano. Es un ejemplo muy vago, un poco tosco, pero sí nos representa la idea de Durkheim. Existen otro tipo de análisis de hechos sociales. Un hecho social, por ejemplo, es la violencia. En la postura de Durkheim, la violencia vendría siendo una forma de pensar, sentir y actuar, ¿sí? Si hacemos un estudio sobre la violencia utilizando el paradigma o el método de Durkheim, es entender a la violencia como una cosa que existe fuera de nosotros y se nos impone, se nos enseña a ser violentos. Hay posturas que dicen que la violencia es cultural, que la violencia se aprende, la violencia se enseña. En ese sentido, nosotros estaríamos siendo obligados, de alguna manera, diría Durkheim, a actuar de manera violenta, al ser un constructo social que está fuera de nosotros. Durkheim establece en esta misma obra algunos pasos para el análisis de los hechos sociales, propone 5 pasos. Solamente comentamos los 2 primeros, y son de alguna manera los que rigen el resto de su metodología. El primer paso de Durkheim es observar los hechos sociales como cosas, es decir, el ser humano debe ser objetivo. Durkheim, al proponer que los hechos sociales deben ser observados como cosas, nos está diciendo que seamos cuantitativos, que seamos objetivos, que consideremos esos fenómenos sociales como externos a nosotros y como cosas, ¿sí? Como una cosa que está fuera del ser humano. El segundo método que propone, el segundo paso de este método que propone Durkheim es deshacernos de las prenociones. ¿Qué son las prenociones para Durkheim? Bueno, una prenoción para Durkheim es un juicio anticipado. Según Durkheim, el investigador no debe hacer juicios anticipados, no debe suponer las cosas, debe ser totalmente ajeno a ellas y situarse de una manera distante en sentido teórico. Al situarse de manera distante en sentido teórico se refiere a esto, no involucrarse en el objeto de investigación. Al ser considerado como cosa, estamos obligados a no hacer prenociones, ¿sí? Esta es una parte muy importante de la metodología de este sociólogo francés, Emilio Durkheim. Lo comentaremos en clase más a fondo, pero en general esa es su metodología. Esa es la metodología que propone. En contraposición a esta metodología está Max Weber. Max Weber nos dice que no es posible ver a los fenómenos sociales como cosas. Max Weber es posterior a Durkheim. Durkheim es francés, comentábamos. Max Weber es alemán, judío alemán.
Entonces Max Weber dice que no es posible, el investigador no puede ver los hechos sociales como cosas, no son cosas. El investigador, según Max Weber, no puede establecer esa distancia objetiva. Sin embargo, Max Weber sí se pronuncia por el análisis objetivo de las situaciones, pero considera el que el ser humano puede, el que el investigador puede involucrarse en las situaciones que investiga, en tanto que somos seres humanos, ¿sí? En ese sentido, la investigación, el método que propone Max Weber es interpretativo. ¿Qué es la interpretación? Bueno, la interpretación a grandes rasgos pues es la reconstrucción de los hechos con base en nuestras experiencias y en nuestro conocimiento. El investigador cualitativo interpreta la realidad social, pero esta realidad social en un primer momento es interpretada y entendida por los sujetos que investiga, lo que significan para él las cosas, y después él lo interpreta. En el ejemplo que mencionábamos hace unos minutos sobre el embarazo adolescente, ya comentamos la parte cuantitativa. ¿Qué haría un investigador cualitativo del embarazo en adolescentes? Bueno, en primer lugar, a él no le interesa tanto el número de adolescentes embarazadas de cierta población. A él lo que le interesa son las causas subjetivas y significados y símbolos que existen en la sociedad para que una mujer decida o no embarazarse, tener un hijo. ¿Qué preguntas haría un investigador cualitativo? En primer lugar, se acerca a las personas, a las mujeres embarazadas. Una pregunta importante que desprendería mucha información subjetiva es ¿qué significa estar embarazada? ¿Qué significa para ella misma estar embarazada? ¿Cómo siente ese embarazo? ¿Qué significa para la sociedad, para la familia donde vive que una mujer adolescente esté embarazada? El embarazo tiene un constructo biológico y un constructo social. Al investigador social pues no le toma importancia a la biología, puesto que es un fenómeno biológico, pero sí le interesa mucho el carácter subjetivo del embarazo, ¿sí? En ese sentido, los significados se construyen en la sociedad, los símbolos se construyen en la sociedad, y esos símbolos son interiorizados e interpretados por las personas. Eso es lo que estudia la investigación cualitativa. Repitiendo el ejemplo, la investigación cualitativa sobre embarazo adolescente tendría que ver con qué significa ser una mujer adolescente embarazada, qué consecuencias y qué causas a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel cultural, a nivel social, son las que llevan a una mujer adolescente a embarazarse, ¿sí? En ese sentido, el trabajo social es una disciplina que requiere de este tipo de conocimiento para poder abordar estos fenómenos y para una posterior intervención. De ahí la importancia de este tipo de materias. El trabajador social debe conocer la metodología de ambos cortes para enfocar su estudio. La información que recuperamos va en ese sentido, ¿sí? Bueno, pues hasta aquí terminamos con la primera clase. Esperemos que la próxima sesión ya sea de manera presencial. Y bueno, pues tomen la referencia de los libros, por favor, hagan la tarea, los capítulos, leamos. Y pues trataremos de ya, en cuanto empiece a marchar esto de manera presencial, nos vemos en el salón de clases. Y gracias, muchas gracias, jóvenes.